Hola, ¿cómo están? En esta mañana vamos a meditar en el libro de Hechos capítulo 5, versículos 17 al 42. No vamos a leer todo el texto, pero vamos a pensar en este evento tan importante de la vida de la iglesia de aquellos primeros tiempos. Dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban de en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego el texto sigue, y después voy a leer una parte final, pero me gusta meditar en esta mañana en esto. Una iglesia obediente, una iglesia que tiene más temor de Dios que temor del hombre. Yo no sé qué grado de persecución estás viviendo en tu situación. Quizás hoy no te toque sufrir en tu lugar una persecución tan extrema como sufrieron estos primeros discípulos. Sin embargo, el principio es no cuán grande es la persecución, sino cuán grande es tu temor de Dios. Hay mucha gente que tiene un vergüenza de predicar el evangelio por temor de los hombres. Hay mucha gente que no abre su boca por miedo al qué dirán sus compañeros, o cómo lo tratarán, o si se burlarán. Esta era una iglesia que era obediente, una iglesia veraz, es obediente en todo al Señor. La obediencia siempre tiene un precio, y es un precio alto. Es más, la obediencia tiene un único precio, y es el precio de la cruz. Obedecer a Jesús es siempre una invitación a ir a la cruz con Él, a crucificar nuestro yo, nuestro temor a la muerte, todo sentido de egoísmo, a dejar de lado nuestras necesidades y decir: Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Estos siervos de Dios mostraron una disposición a la obediencia a una costa de sus propias vidas. Termina diciendo este texto en el versículo 40. Y convinieron con él, y llamándolos a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y escuchen lo que sucede. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo pregunto: Señor, ¿qué había en esta gente? ¿Qué había en estas personas que no podían parar de hacerlo? Que la persecución, que la intimidación, que las amenazas, no solo que no lo frenaban, sino que se transformaban en un estímulo, porque salen gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer como había padecido su Señor, y no paraban de hablar y predicar. Creo que esto no necesita demasiada reflexión, necesita oración de nuestra parte,
ponernos de rodillas delante de Dios y pensar cuánta relevancia tiene la cruz del Señor a la hora de tomar decisiones. A la hora de tener que decidir si obedecer a Dios o hacer lo que más me conviene, la cruz va a tener un significado claro. Voy a poder obedecerle, voy a poder dejar de lado todo, sea lo que sea, se llame como se llame, voy a poder dejarlo de lado y seguir detrás del Señor en obediencia. Cuando encontremos esta disposición en nuestro corazón, estaremos a la puerta de un gran avivamiento personal y de un gran avivamiento en nuestras iglesias y en nuestras ciudades. Que el Señor te bendiga en este día y que el Espíritu Santo te lleve a ponerte de rodillas delante del Señor y a hablar de esta manera muy clara con Él, diciéndole: Señor, habla, que tu siervo está dispuesto a obedecerte. Me va mi vida en obedecerte. El Señor te bendice.